Bueno, pues sean todos bienvenidos a la clase de esta semana. En esta clase vamos a estar viendo la carta de los Romanos, abarcando los versículos del 12 al 19. Y pues en clases pasadas estuvimos viendo acerca de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, la justificación que tenemos por fe, la paz que tenemos nosotros como resultado de esto, lo mucho más todavía que tenemos, y no todavía eso, sino todavía más en el versículo 11 lo vemos, y ahí nos quedamos la última vez que estuvimos viendo Romanos. Y en este versículo Pablo va a comenzar a hablar de la condenación que tenemos en Adán. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Lo que estos versículos que siguen nos va a querer enseñar Pablo es el cómo podemos tener reconciliación con Dios, cómo es que funciona esto de la salvación. Ya vimos que la salvación viene obviamente porque Cristo murió por nosotros. Sin embargo, ¿cómo es esto? ¿Bajo qué principio podemos decir que Cristo, la obra de Cristo, es para todos? Y lo que en estos versículos que siguen va a querer enseñarnos es el cómo podemos tener reconciliación con Dios. ¿Bajo qué principio podemos decir que la obra de Cristo aplica a todos? ¿Sí? Y aquí dice por un hombre. Y Pablo va a ir hasta Adán para demostrarnos este punto. No usa el nombre de Adán aquí, pero pues sabemos que él fue el que introdujo el pecado al mundo, y uno de los resultados del pecado es la muerte. Y leemos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de entrar en el tema de este versículo, vamos a ver algo interesante que este versículo implica. Y esto es que erradica toda posibilidad de la idea de la evolución. Creo que Darwin fue el que dijo que la evolución básicamente se resume en la supervivencia del más apto. ¿Qué pasa con los que no son aptos? Mueren. Así que para que la evolución sea posible necesitas tener miles de millones de años llenos de cambio y muerte. Los que no tuvieron, o bueno, no fueron aptos, pues murieron. Y este versículo nos dice que fue por Adán que el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte. ¿Qué nos da a entender esto? Que antes de que Adán introdujera la muerte, más bien el pecado al mundo, ya te dije la respuesta, no había muerte. Hay cristianos que se quieren llevar bien con la idea de la evolución y creen algo llamado evolución teísta. Esta dice que Dios creó el mundo y dejó que el proceso evolutivo sucediera. Dice que Dios creó la materia que causó el Big Bang, y hace que se sientan bien porque dicen que Dios fue el que comenzó todo, y pues se llevan bien con la comunidad de la evolución, o que creen en la evolución. El problema es que Génesis 1 y Génesis 2 nos dicen cómo llegamos aquí, y que esa idea va en contra de lo que este versículo nos está diciendo. Así que sí importa porque es el fundamento de la Biblia. Toda la Biblia pues comienza con esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que a menos que pongas a Adán hace miles de millones de años, no funciona esta teoría. Sin embargo, la teoría de la evolución y lo que la Biblia nos dice no se reconcilian, ya que la teoría de la evolución comienza con organismos unicelulares y de ahí se van evolucionando hasta ser multicelulares, hasta llegar a nosotros. Entonces no hay modelo evolutivo que ponga al hombre desarrollado en el principio. Todo modelo evolutivo tiene la muerte antes de Adán, antes del hombre, y eso pues va en contra de la escritura. En estos versículos vamos a ver cómo no importaría si no fueras pecador, aún necesitarías un salvador. La razón es porque naciste como un hijo de Adán, y todos los hijos de Adán tienen este problema en común, que mueren, y no hay forma de escapar este ADN de muerte. Así que aunque una persona viviera su vida perfectamente, y realmente nadie lo hizo, Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni un uno, todavía necesitaría un salvador. Cuando Adán pecó, él arruinó a todos los que de él procedieron, incluso si no hubieran pecado, que ya vimos que todos pecaron, Romanos 3:10. Pero incluso si no hubieran pecado tenían un problema, y este era que iban a morirse. Así que necesitábamos que alguien nos ayudara con el problema de la muerte. Y ese es el argumento que se va a hacer en estos siguientes versículos. ¿Bajo qué principio es que la obra de Cristo aplica y cómo se diferencia de la obra de Adán que trajo muerte? Pero bueno, vamos a comenzar con el estudio versículo por versículo. Romanos contiene la doctrina que Pablo enseñaba a medida que iba de pueblo en pueblo a las sinagogas y a los gentiles. Vemos en Hechos que en las sinagogas, entre los judíos, solo llegaba a compartir el contenido de Romanos del 1 al 4, y no alcanzaba a decirle los beneficios de la cruz a los judíos,
porque en el momento en el que decía gentiles lo querían linchar. Sin embargo, este es el mensaje que Pablo predicaba y entre los gentiles él sí podía compartir su mensaje, la predicación de la cruz y los beneficios de esto. Él predicaba a Jesucristo según la revelación del misterio, Romanos 16:25. Romanos es una carta muy completa ya que habla de lo que Dios está haciendo en este momento y lo que pasó con los judíos. ¿Ahora qué me refiero con esto? Me refiero a que la mayor parte de tu Biblia trata con una audiencia judía, con la ley, con las promesas y advertencias a judíos. Y luego de repente se mencionan promesas de salvación aparte de la ley, que Israel está sordo en parte y ciego en parte, que Dios está salvando gentiles al mismo tiempo que judíos y que no hay judío ni gentil. Y la pregunta obviamente surge: ¿qué onda con todas las promesas en el Antiguo Testamento dadas a Israel? ¿Qué pasó con Israel? Y Romanos nos explica esto. En los versículos anteriores vimos cómo Pablo lidió con la circuncisión y con Israel y su fracaso al tratar de cumplir la ley. Pablo habló de justificación por fe aparte de la ley, o sea, sin obras, y en Romanos 5 comienza a hablar de los resultados de ser justificados por fe, los resultados de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En las últimas clases hablamos de estos beneficios o bendiciones, de las riquezas de la gracia de Dios. En esta clase vamos a comenzar con el versículo 12 y a partir de aquí Pablo nos va a decir cómo entramos a estas bendiciones: por un hombre. En el pasado Dios estableció un programa con un pueblo escogido, la nación de Israel. Él les dio un pacto, les dio promesas y les dijo: a través de ustedes voy a bendecir al mundo. Nosotros no decimos ser parte de Israel o de sus promesas, sin embargo decimos tener todas estas bendiciones que mencionamos desde Romanos 5:1 a Romanos 5:11. A partir del versículo 12 Pablo explica el cómo podemos tener estas bendiciones. ¿Cómo podemos tener reconciliación ahora, justificación ahora, salvación ahora, expiación ahora? Esta palabra expiación es algo que aparece en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos en la clase pasada, y trataba, o más bien tiene que ver con Israel y los animalitos que ofrecían el sacrificio como expiación, y esto hacía posible una reconciliación. Y Pablo habla de Cristo siendo la expiación definitiva por los pecados. Veíamos cómo tenemos ahora expiación, así que tenemos algo que Israel espera en un futuro ahora, y esto es aplicado a nosotros. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos decir que tenemos todas las cosas aparte de Israel y de sus promesas? En Romanos 5:12 se nos explica, o se nos empieza a explicar cómo tenemos entrada a estas cosas: por un hombre, y este hombre es Jesucristo. No es mediante una promesa dada a los patriarcas de Israel. Pablo va más allá de Moisés, él va más allá de Israel y va más allá de Abraham y llega hasta Adán y nos empieza a explicar esto, nos empieza a hablar de cómo todos los hombres son salvos y no comienza con Abraham. Muchas veces hay personas que debaten en si son hijos de Abraham o no son hijos de Abraham y se olvidan de Adán. Todos somos hijos de Adán. Así que viendo esto nos preguntamos: ¿qué le pasó a la raza humana? ¿Cómo entró el pecado y la muerte? ¿Cómo vamos a resolver este problema? A partir de aquí se comienza a hablar de la figura de Cristo que fue Adán. Adán era una sombra de Cristo y lo sabemos por el versículo 14 de Romanos 5. Había similitudes entre Adán, o hay similitudes entre Adán y Cristo, sin embargo también hay diferencias. Por un hombre entró la muerte y por un hombre entró la vida. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice que es por Jesucristo que tenemos inmortalidad. No podíamos decir lo mismo con Adán. Vamos a ver el versículo 9 de 2 de Timoteo 1. Dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto lo tenemos en Cristo antes de la fundación del mundo. No era parte de la profecía, esto era el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo nos presenta a Cristo no como el Mesías, que lo es, o como el Rey de Israel, que también lo es, sino que lo presenta como el Salvador que ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Este es un asunto mucho más grande que Israel habitando en su tierra prometida o siendo una nación sobre naciones. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22 nos dicen: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, esto no es universalismo. Universalismo es la idea de que todos serán salvos sin importar qué. En 1 Corintios 15:23, un versículo después dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. Los que reciben vida eterna con Dios son los que son de Cristo. Pero el tema que Pablo está tratando aquí en 1 Corintios 15 es la resurrección de los muertos. Y dice que la muerte entró por un hombre. Y nos dice quién es este hombre, Adán. 1 Corintios 15:21 dice que por un hombre también entró la resurrección de los muertos. ¿Cómo vino la resurrección? Por un hombre, por el Dios hombre, Cristo Jesús. En esta clase vamos a comparar al hombre Adán y al hombre Cristo. Y vamos a Romanos 5:12 y dice, por tanto. Acaba de explicarnos ya cómo tenemos bendición tras bendición y mucho más, y no solo esto, sino que también, y en el versículo 12 dice, y esta es la razón. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, a partir del versículo 13 al versículo 17 hace como un paréntesis, así como cuando estamos hablando o contando algo, y mientras lo estamos contando comenzamos a dar detalles. El pensamiento que comienza en el versículo 12 continúa en el versículo 18, y lo que está en medio es detalle, ¿sí? Son detalles, información adicional. Vamos a leer Romanos 5:12 y Romanos 5:18 juntos para ver lo que Pablo está enseñándonos en estos versículos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo está mostrando que así como por un hombre la muerte entró, por un hombre la vida entró. ¿Cómo es que obtenemos vida eterna, reconciliación y expiación? Por un hombre. De igual manera, ya vimos que todos los hombres morimos, todos los hombres pecamos porque nacimos en el linaje de Adán. Esto nos está diciendo que bajo este mismo principio podemos tener vida y gracia gratuitamente por un hombre, Jesucristo. Todos pecaron en un hombre, Adán. Todos vivirán en un hombre, Cristo. Este versículo 12 tiene muchas consecuencias, muchas implicaciones. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Estos son los dos versículos a la idea del versículo 12 y 18 juntos. Por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la vida. Ese es el tema de estos versículos. Cuando Dios creó el mundo en Génesis 1, Él creó ángeles, Él creó animales y creó al hombre. ¿Sí? Pero presta atención, Él creó un montón de ángeles, un montón de animales, pero solo un hombre. ¿Por qué? ¿Nunca has considerado por qué solo uno? ¿Por qué no creó 1,000,000? Si hubieran cabido en el planeta, es un planeta grande. ¿Por qué solo un hombre? Aprendemos el por qué en Romanos 5. La razón del por qué creó solo un hombre es porque Adán era una figura del hombre Jesucristo en la mente de Dios antes de que creara el mundo. Él era la figura del hombre Jesucristo, de aquel por quien vida vendría a todos. El hombre es único en la creación por el hecho de que Dios creó uno solo, y todos los demás venimos de este hombre, Adán. Procreamos, hay padres, hay hijos, hay una estructura familiar, hay abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, hay toda una estructura, y el hombre es único en esto, y esto debería darnos una lección. Incluso bajo la ley, cuando se le decía a los hijos que obedecieran a sus padres, era una lección para nosotros, para todos, ¿sí? En cuanto a nuestra relación con Dios, de que deberíamos ser obedientes a Dios. Y por eso está esta lección de obedecer a los padres. Hay una razón por la que Dios creó un hombre. Es porque era una figura del hombre Jesucristo, donde un nuevo hombre sería creado. El último Adán, el postrer Adán. Él tenía el plan de salvación, esto que conocemos como el misterio escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo no había pecado, no había césped verde, no había animales, pero Dios se había propuesto en su mente la salvación y creó un hombre, sabiendo que ese hombre fallaría y que era figura de aquel que sería el Salvador. El hombre no es como los ángeles que fueron creados todos al mismo tiempo. Él creó un hombre y eso nos debe de enseñar algo. Cuando Pablo dice que por un hombre entró el pecado, obviamente se refiere a cuando en Génesis 3, después de que Dios terminó con la creación y creó al hombre y la mujer, estos tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, cosa que Dios les dijo que no hicieran, y a pesar de que Eva fue la engañada, fue la primera en tomar el fruto, fue por Adán que el pecado entró en el mundo. Él pecó deliberadamente, Eva fue engañada, y por ese pecado la muerte entró a la raza humana, de tal forma que cada persona que nació desde ese entonces nació en la condición de muerte que Adán introdujo al mundo.
Dios le dijo a Adán que el día en el que comiera del fruto, ¿qué iba a hacer? Morir. Ese era el castigo. Sin embargo, sabemos que Adán no murió en ese mismo momento, pero comenzó el proceso de la muerte. Él fue echado del jardín, se le prohibió el acceso al árbol de la vida y hubo una muerte espiritual, una separación de Dios que sucedió inmediatamente. Adán eventualmente murió y todas las personas que nacieron de Adán nacieron a su imagen. Cada ser viviente murió después de esto que él hizo. Todos los seres humanos venimos de Adán y debido a que él fue maldecido para morir, todos los que nacieron a su imagen mueren. Todos los que nacimos en Adán y Eva, o de Adán y Eva, llegamos a este mundo maldito por el pecado. Y dicen, ¿por qué mueren los bebés? ¿Por qué mueren los niños chiquitos? Ellos no hicieron nada para merecerlo. Y la respuesta es cierta, no hicieron algo para merecerlo. Simplemente nacieron en el linaje de Adán. No es que merezcan morir porque Dios mire algún pecado que hayan cometido, sino que nacieron a imagen de Adán. Todo ser humano que ha nacido a la imagen de Adán muere. Y todos nacemos a la imagen de Adán. En Génesis 1:26 Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Podemos ver aquí que Dios quería que Adán tuviera dominio. Vemos que a Israel se le dio dominio sobre la tierra, e Israel es un gran tema de la Biblia. Sin embargo, el dominio fue el prometido a Adán desde el principio. Israel fue el recipiente de la promesa dada a Adán. Versículo 27 de Génesis 1 nos dice que también hizo el hombre a su imagen. Dios hizo al hombre con la habilidad de escoger, de crear y de pensar. Vamos a leer el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ellos eran justos, no tenían pecado. Una de las cosas similares entre Cristo y Adán es que no tenían pecado. Cristo, siendo Dios, no tiene pecado y Adán fue hecho sin pecado. No hay otro hombre en la historia de la humanidad como Cristo o Adán. En Génesis 3, antes de que pecara. En Génesis 3, Adán peca, ¿sí? Y eso no fue hecho a la imagen de Dios. No es la imagen de Dios el pecar. Dios no representa la injusticia o la rebelión. Vamos a Génesis 5 para ver lo que pasó después de que Adán y Eva pecaron. Ellos introdujeron el pecado al mundo y a sus vidas y fueron echados del jardín y tuvieron un bebé. Génesis 5, versículos del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. El día en el que Adán fue creado no trajo al mundo. Eso pasó después. En Génesis 3. En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años. Aparentemente entre el día 0 y el año 100, calculo yo, por Caín y Abel, fue que fue cometido el pecado y con esto la caída de la humanidad. Y dice que a la edad de 130 años Adán engendró un hijo a su semejanza, esto es después de Caín y Abel, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Qué interesante, ¿no? Aquí tenemos un principio. Cada hijo e hija que proviene de Adán nace a su semejanza, la semejanza de Adán, conforme a su imagen. ¿Qué imagen? La imagen de Adán. Set, aquí el hijo de Adán, nació en un mundo maldito por el pecado. Set nació de padres pecadores. Set no nació en un estado sin pecado o en un mundo sin pecado. Él nació en un mundo de pecado y muerte. Él nació en un mundo donde los seres vivientes mueren debido al pecado de su padre. Ese fue el castigo de Adán y por lo tanto esto cayó sobre la raza humana, sobre el mundo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera creado 1 millón de personas a la vez? Y Adán solo fue una de las personas que pecó, pero aquella persona no lo hizo y esta persona tampoco lo hizo. Solo él habría tenido pecado y muerte, pero la otra persona no. Un hombre fue creado, un hombre pecó. Dios dijo, el castigo por el pecado es la muerte. Adán muere y todos los que él procree mueren también. Y esto es lo que vemos en Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? Porque todos venimos de Adán. Estamos destinados a morir. De hecho, no es solo la muerte a la que estamos destinados, sino también a juicio. ¿Sabías que no había un juicio esperando a Adán antes de la caída? Adán no estaba esperando juicio en su futuro. Él estaba en una relación con Dios en la que no había juicio hacia él. Él andaba con Dios en el jardín, hablaba con Dios y todo estaba provisto para él. Dios le dijo que tendría dominio sobre la tierra. ¿Dónde queda el juicio aquí? Cuando pecó es que el juicio entró. Ahora
Cada ser humano va a enfrentar juicio por sus obras y pecados. Así que por un acto de un hombre el juicio vino sobre las personas que pecan y sobre el mundo. Por este juicio las personas están condenadas. No son vistos por Dios o vistas por Dios como perfectas. Nacemos en un mundo bajo pecado donde las personas pecan y ese juicio cae sobre las personas que nacieron en Adán. Entonces, un acto de un hombre introdujo el juicio. Este juicio nos condena y el resultado es la muerte. No morimos porque Adán comió del fruto y Dios dijo, te vas a morir porque Adán pecó. No, morimos porque somos parte del linaje de Adán y cometimos pecado. Es debido a esto, ¿sí? Es en Adán que estamos bajo juicio y condenación de Dios y merecemos muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este versículo podemos ver las consecuencias teológicas de este hombre. Sin este hombre, sin este acto, el juicio no viene al mundo. ¿Qué pasa cuando la gente niega que este hombre llegó a existir o que el acto que cometió nunca sucedió y que no hay necesidad de tener juicio en el mundo? ¿Y para qué tenemos condenación? ¿Por qué las personas mueren? Ya esto se vuelve un misterio cuando se niega la existencia de Adán o del acto que él cometió. Se vuelve un misterio la muerte. Las personas terminan no sabiendo por qué hay muerte y creen que la condenación es algo malo y dicen, no me juzgues, no me condenes, yo no merezco juicio, yo no hice nada malo. Se ríen si dices que venimos de Adán. El jardín del Edén, ¿dónde está eso? No creen en nada de esto. Creen que todo es una fábula, una historia o un mito. Pero para nosotros que creemos la Biblia y creemos que lo que dice fue lo que pasó, vemos que con Pablo las razones teológicas del por qué es importante que Génesis 1, del capítulo 1 al 3, suceda de la manera en la que dice que sucedió. Muchos apologistas señalan el hecho de que Jesús mismo menciona en Mateo 19, versículos 4 y 5, que Dios hizo al principio varón y hembra, hablando del registro de la creación en Génesis 1:2. Jesús mencionó a Abel, Noé, Jonás, Zacarías y más personas del Antiguo Testamento, dando validez histórica a lo que está escrito. Si crees en Jesús y le confías tu alma, ¿por qué no creer en las cosas que dijo ser verdad de las vidas de estas personas en el Antiguo Testamento? Pero, ¿sabes? Nadie en la Biblia habla más de la necesidad de entender a Adán y el acto que él cometió que Pablo. Y esto es porque Pablo no solo habla de Adán, el evento o la historia, sino lo que sucedió como resultado y cómo Cristo es la solución para este problema que introdujo Adán. Si no tuviéramos el problema del pecado y muerte que Adán introdujo, ¿para qué necesitábamos salvación y vida? Esta vida que Cristo introdujo. Podemos ver la importancia de entender al hombre Adán y al hombre Cristo. En Colosenses 1:16 Pablo habló de la creación. El que la creación suceda tal y como está escrito es una necesidad teológica. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pablo te dice, ¿por qué? No es solo que creamos que en la creación de 6 días, hay una razón para creer en ello. Si no hubiera sucedido de esa manera, la teología de Pablo se desmorona. Si no pasara como dice que pasó, ¿por qué necesitaríamos gracia o a Cristo? Si no pasó como dice que pasó, pues no lo necesitamos. Porque no habría pecado, no habría juicio, no habría condenación, no habría muerte, no habría existido ningún problema. Entonces, ¿para qué necesito una solución para un problema que no existe? ¿Ve la necesidad de una creación de 6 días de 24 horas como la Biblia dice que fue? Hay ministerios que defienden la ciencia detrás de la creación en Génesis y está bien, pero hay una razón teológica para esto. No necesitas estudiar toda la ciencia para saber por qué es importante. La Biblia te dice por qué. Si una verdad de la Biblia está en el aire, toda la Biblia se desmorona. Es por eso que es importante tener una buena traducción de la Biblia y creer lo que literalmente dice, no espiritualizar o alegorizar las cosas. Vamos a Efesios 3:9. Dice, Efesios 3:9 nos menciona que estamos aquí para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto de desde los siglos se refiere al principio del mundo. Aquí nos está diciendo que el misterio estaba escondido desde el principio del mundo. Este estaba escondido desde antes del principio, en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10 dice, ¿para qué? La King James dice, con el propósito. Lo que estaba escondido desde el principio del mundo, en Dios, fue con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y el versículo 11 de aquí de Efesios 3 nos dice que este ha sido su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús.
Lo que estuvo escondido desde la creación tenía una intención, un propósito. De esto mismo está hablando Pablo en Romanos 5. Podemos ver la importancia de esto no solo como un hecho histórico, sino la doctrina significativa de Adán y la creación. El pecado no entró a la Biblia como una construcción teológica en la que se crearon historias para ejemplificar a las personas como malas. No, es un acto de rebelión en contra de un mandamiento de Dios. No fueron 613 mandamientos los que Adán quebrantó, no fue la ley de Moisés, fue un mandamiento dado a Dios al hombre, ¿sí? En un estado sin pecado. Y este hombre es Adán. Él quebrantó este mandamiento y el pecado entró al mundo, y con el pecado el juicio, la condenación y la muerte. Hay gente que cree en algo que se llama la teoría de la brecha, con lo que comprometen la palabra de Dios con la evolución, como te hablaba al principio. Esta teoría sugiere que Dios utilizó la evolución para crear todo, que hay miles de millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Aquí es donde ponen a los dinosaurios. Dicen que hubo una civilización preadánica la cual Dios inundó. Dicen que hubo dos inundaciones, la de Satanás y la de Noé, que conocemos nosotros, que está en la Biblia. Y no encontramos esto en la Biblia, lo de la inundación de Satanás. De haber existido una civilización preadánica, la cual murió por su pecado, sugiere que el pecado y la muerte existió previo a Adán, yendo en contra de Romanos 5.12, como hablábamos al principio. No hubo muerte antes de Adán, porque la muerte vino por el pecado y el pecado por Adán. Como puedes ver, el pecado no tiene lugar en esa teoría de la brecha, porque entonces, ¿cómo entró el pecado? ¿Cuándo entró el pecado? Pablo nos habla del acto de un hombre, Adán, y lo va a comparar con el acto de un hombre, Cristo, en la cruz. Pero si no existe este acto de este hombre que introdujo el pecado, el juicio y la muerte, ¿de qué sirve el acto del hombre Jesucristo en la cruz? Lo que encontramos en la Biblia es la inundación del tiempo de Noé, regresando a lo de las inundaciones. Lo que encontramos en la Biblia es una creación de 6 días, y lo que encuentras en la Biblia es a un hombre, Adán, causando el problema que el hombre Jesucristo resuelve. Es importante que conozcamos el origen del pecado y la gravedad del pecado, porque el mundo la niega. El pecado es la razón de la muerte, el pecado es la razón del dolor, el pecado es la razón del sufrimiento, el pecado es la razón del juicio, de la injusticia y de la pobreza, y la lista continúa. El pecado es la razón de las cosas por las que la gente se queja. El pecado es la razón de las cosas por las que las personas dicen no puedo creer en Dios porque mira todo el mal que hay en este mundo. Ese argumento es un argumento débil en realidad y se ha popularizado entre gente que no conoce o cree en la Biblia. Cuando la gente conoce y cree en la Biblia se da cuenta de que el pecado es la causa de todas estas cosas. Se da cuenta de que el pecado es la causa de la tragedia del mundo. Dios no creó el mundo en tragedia. Él no creó el mundo para que suframos y experimentemos dolor y muerte. Él quiere que tengamos vida. La justicia es el camino de vida y paz. El pecado es lo que causa todos los problemas. Entender el pecado afecta estudios sociales como la psicología, la política, la ley, la filosofía, etc. La manera en la que nos organizamos como sociedad, como familia, como gente. Todo esto se ve afectado por nuestro entendimiento de la presencia o ausencia del pecado. Cuando aceptas la presencia del pecado ya no tienes la excusa evolutiva. Ya no puedes decir que es tu predisposición genética. El mentir, engañar y adulterar es el pecado. Un acto voluntario de desobediencia en contra de Dios que viene como resultado de nuestra herencia, la inclinación hacia eso. Hoy en día los científicos aún no entienden por qué la gente muere. No pueden entender la razón por la que las cosas malas suceden en el mundo. Te pueden decir lo que sucede en el cerebro, lo que sucede en las células o en el corazón, pero no te pueden decir el por qué comienzan a descomponerse. Siempre están tratando de prevenir el síntoma, pero no la causa. Toda cosa mala que sucede en el mundo es el resultado del pecado de Adán, de la maldición en el mundo, de la mala decisión de alguien más o de la mala decisión que nosotros llegamos a tomar. Dios había provisto todo para el hombre desde el principio, pero después de que el hombre pecó, el mundo cambió. Después pasó lo del juicio del diluvio y la inundación mundial, y el mundo volvió a cambiar. El hombre ha decidido rechazar a Dios y como consecuencia vivimos en una sociedad dañada. No todo lo malo que le pasa a un individuo es el resultado de su pecado. Estamos rodeados de pecado. Hay una maldición en este mundo. Este mundo ha rechazado a Dios. Él vino en la forma de hombre en Cristo y lo crucificaron. Podemos ver en la Biblia que cada que ha intentado intervenir lo hemos rechazado. El pecado es la causa de todos los problemas que tenemos, y lo que hace el mundo es mostrarle el dedo en medio a Dios y le dice, tú eres la causa de esto. Lo interesante es que la gente mira a su alrededor y culpa a Dios por todo esto y de alguna extraña manera tienen razón. ¿Cómo? Porque ¿quién es el Dios de este siglo? Según 2 Corintios 4:4, Satanás. El Dios de este siglo es la causa de todo este desorden. Él fue el que incitó a Adán a pecar. Este mundo no está operando por el Dios de la Biblia.
por el Dios de justicia, Jesucristo. El mundo lo rechazó y aceptó en su lugar el padre de todo egoísmo, orgullo y pecado, que es el diablo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Todo mal en el mundo es el resultado del pecado y no de Dios o justicia. Si el pecado es ignorado y si el acto del hombre Adán que trajo el pecado, juicio y condenación y muerte sobre la descendencia o sobre su descendencia es ignorado, ¿para qué necesitamos entonces un Salvador? La cruz se vuelve sin efecto. Pablo nos explica cómo es que podemos decir que tenemos todas las bendiciones de la obra que hizo Jesucristo por nosotros y nos lleva más atrás de Israel y de Moisés y nos dice: no es por la ley no introdujo el pecado, la ley no es el origen del mal. El acto de rebelión del primer hombre Adán fue la causa de todas estas cosas malas. El pecado es algo con lo que lidiamos a diario, ¿sí? Es la corriente de este mundo. Pero cuando vino Cristo, Él abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad para que esté disponible para todos por el Evangelio, según de Timoteo 1:10. Recuerda que Pablo ya demostró que todos éramos culpables y estábamos bajo pecado en los primeros 3 capítulos de Romanos. Estudiamos cómo la gente desde la creación del mundo hasta el diluvio no tenía excusa, porque habiendo conocido a Dios lo rechazaron. Vimos en Romanos 2 que con Israel, a pesar de que Dios les dio promesas y les dio la ley, lo rechazaron y no pudieron cumplir la ley. Pero cuando llegamos a Romanos 3 dice: todos pecamos y somos culpables, todos quedamos cortos ante la gloria de Dios. Así que no es porque Adán cometió ese pecado que nosotros la llevamos. Todos los que siguieron de Adán también pecamos y probamos nuestra pecaminosidad, probando la regla de que siendo parte del linaje de Adán todos pecamos. Y eso es lo que dice Romanos 5:12. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ninguno de nosotros nació sin pecado, mostrando que todos venimos del hombre que cometió pecado. Aunque hay una diferencia entre tú y ese hombre, y es que Adán fue creado sin pecado. Nosotros nacimos en un mundo lleno de pecado. Pecamos porque nacimos en un mundo lleno de pecado. Pecamos porque nacemos con una naturaleza de pecado. Así que cuando hacemos lo malo, estamos bajo el juicio de Dios. Romanos 1:18 nos dice: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Es debido al pecado de Adán que todos pecamos. Somos personas pecadoras y somos personas pecadoras porque nacemos dentro del linaje de Adán. Y en Adán todos mueren. La muerte se pasa a todos. Al decir esto, la gente que estaba bajo la ley y sabe que la ley condena, que sabe que la ley es el conocimiento de pecado, pueden señalar el hecho de que hubo gente entre Adán y Moisés que no tenían ley, que no estuvieron bajo la ley de Moisés, casi como nosotros hoy que no estamos bajo la ley, casi como los gentiles que no estaban bajo la ley. Así que en Romanos 5:13 y 14, Pablo explica cómo es que el pecado siempre estuvo ahí, a pesar de que no había ley para exponerlo. Versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley es el conocimiento de pecado, Romanos 3:20. Dios no sería justo al juzgar a gente por la ley de Moisés cuando no vivió bajo ella. Sin embargo, estudiamos en Romanos 2 que Dios puso una conciencia en la gente y había cosas que ellos hacían por naturaleza. Vamos a leer Romanos 2, versículo 12. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hay gente que se pregunta: las personas que vivieron entre Adán y Moisés y no estaban bajo la ley, ¿cómo van a ser juzgados por Dios? ¿O por qué van a ser juzgados por Dios? Porque aún así pecaron, hicieron el mal. No necesitas la ley para que el pecado exista. La ley es la luz que brilla sobre el pecado para mostrarte que es pecado. El pecado y la muerte estaban ahí. Y dice en el versículo 12: todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Si hiciste lo incorrecto, serás juzgado por ello. Hay gente que dice: ya que estoy bajo la gracia, ya no importa el pecado. Sí importa. Cristo pagó por tus pecados, sí, pero si haces algo malo, es algo malo. Solo porque seamos salvos por gracia no hace que lo incorrecto sea correcto ahora. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ya vimos ese versículo en la clase de Romanos 2. Solo porque no hay ley dada no significa que el pecado no esté presente o que Dios no sea capaz de juzgarlos, ya que es evidente en sus conciencias que hicieron mal. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces dice el versículo 13 de Romanos 5: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ahí estaba el pecado antes de la ley.
El pecado no entró al mundo porque Dios dijo todos son pecadores. Entró por una ofensa en contra de Dios, un acto voluntario de ofensa en contra de Dios por parte de Adán. Ahora, Pablo hace el punto de que el pecado no se inculpa donde no hay ley, y ya hablamos de cómo Dios no sería justo al juzgar a personas que no conocían la ley. Sin embargo, el pecado causaba la muerte. Como podemos ver en Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Cuando dice en Romanos 5:13 que donde no hay ley no se inculpa de pecado, se refiere al pecado por la ley. Ya leímos en Romanos 2:12 y 14 que los que pecaron sin ley perecerán. ¿Por qué perecen? ¿Por qué mueren si no hay una ley? Si no hay una ley que les dé conocimiento de pecado, ¿por qué murieron? Porque pecaron, porque hicieron lo incorrecto, porque cometieron una injusticia. Puedes leer de personas entre Adán y Moisés que hicieron lo malo y sabían que lo habían hecho. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? ¿Caín hizo algo malo? No había ley. ¿Hizo algo malo? Sí, mató a su hermano, y asesinar a alguien es incorrecto, y Caín lo sabía. Después de que mató a su hermano, Dios le preguntó en Génesis 4:9, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como que se estaba defendiendo ahí, como dice Romanos 2:15. Estaba tratando de ocultarlos, estaba tratando de defender. ¿Por qué? Porque sabía que había hecho mal. No había ley que le dijera eso, pero tenía la conciencia dada por Dios. La obra escrita en sus corazones, la obra de la ley escrita en su corazón. ¿Recuerdas a Lot, Sodoma y Gomorra? ¿Había una ley en ese entonces en contra de sus actividades? No. ¿Significa entonces que lo que hacían estaba correcto? No. ¿Sí? Lo que hacían era incorrecto. Noé, otro ejemplo entre Adán y Moisés, dice 2 de Pedro 2:5 que él fue un pregonero de justicia. ¿Sí? Pero no había una ley mosaica ahí. Y el punto es que pecaron sin ley y sin ley perecerán. A pesar de que el pecado no es inculpado por la ley, la muerte reinó, como nos dice Romanos 5:14. La muerte reinó, la gente murió porque pecaron. Dios dijo en Génesis 6:1, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios inundó el mundo en juicio, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué hizo esto? ¿Eran ellos almas inocentes que no sabían lo que estaban haciendo? No, ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Había predicadores advirtiéndoles, pregoneros de justicia, advirtiéndoles que lo que hacían estaba mal. Y Dios dijo, no voy a contender con ustedes para siempre. Y los juzgó. Y el juicio entró al mundo porque un hombre pecó y todos los demás hicieron igual. Versículo 14. De Romanos 5, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este versículo nos dice que la muerte reinó. ¿Por qué reinó la muerte? Porque la muerte es el resultado de la gente condenada que ha sido juzgada por Dios por su pecado. Viendo el Antiguo Testamento, la gente dice, ¿por qué Dios mató a todas estas personas? ¡Qué malo es! Es porque habían sido condenados por el juicio de Dios porque pecaron. Es por eso que la muerte entra. La gente que vivió antes del diluvio vivía 600 o 900 años, pero aún así morían. ¿Cómo es que el hombre podía tener dominio sobre la tierra si el gobernador de la tierra, Adán, muere? Imagínate, soy el gobernador de la tierra, Dios me dio autoridad sobre todas las cosas y ¡puf!, cae muerto. Para eso estaba el árbol de la vida, para que tuviera dominio en la tierra para siempre. No se suponía que muriéramos. La muerte es el resultado del pecado. Adán renunció al dominio sobre el planeta cuando comió del fruto prohibido y está muerto. ¿Por qué no sigue aquí el gobernador de la tierra? Porque pecó, y el pecado y la muerte entraron. Antes de Moisés, antes de Israel, antes de Abraham, vimos en Romanos 1 que Dios dejó al hombre que probara que podía ser justo sin la ley. No les voy a dar la ley para mostrarles los millones de pecados que han hecho, pero pruébenme que por fe harán o tratarán de hacer lo que es correcto. Y lo que leemos en Romanos 1 es que incluso conociendo que Dios estaba ahí, lo rechazaron, no lo glorificaron ni le dieron gracias, se hicieron necios diciendo ser sabios, ¿sí? No quisieron tener en cuenta a Dios, lo abandonaron, no quisieron retenerlo en sus mentes y Dios los dejó en respuesta, ¿sí? Los entregó a una mente reprobada. Romanos 1:28. Regresamos a Romanos 5:14. Reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún en los que no pecaron de la misma manera en la que Adán pecó. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado de Adán y la gente de Sodoma y Gomorra, o la gente antes del diluvio? ¿Sí? En el jardín del Edén, Adán estaba sin pecado. En el jardín del Edén, Dios le dijo exactamente lo que no debía de hacer. Le dijo, no comas de ese árbol porque si lo haces vas a morir.
Si no lo haces, puedes quedarte aquí, vivir, ¿sí? Tanto como quieras. ¿Quién tenía esa oportunidad? Nadie más que este hombre, Adán. Todos los demás que vinieron después de él nacieron en un mundo de pecado, dejados a su suerte, haciendo lo que su carne deseaba. La muerte reinó sobre aquellos que no pecaron como Adán. Romanos 5:14, reinó la muerte, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Tú no pecaste de la misma manera en la que Adán pecó, estando sin pecado. Así que hay algo significativo acerca de su pecado. Hay algo significativo acerca de este acto y de ese hombre. Sin embargo, lo que hizo Adán y que nadie más pudo hacer, lo cual fue tomar la decisión de introducir o no la muerte al mundo, él hizo en lugar de todos los demás hombres. Y Pablo dice, esa es una figura de aquel que había de venir. ¿Quién es este? El hombre Jesucristo. Lo que el hombre Adán hizo, que nadie más pudo hacer, es lo que hace el hombre Jesucristo, que nadie más pudo hacer. Solo que hay una diferencia entre estos dos. Mismo principio, sin embargo, hay diferencias. El hombre Adán introdujo la muerte al mundo, el hombre Jesucristo introdujo la vida al mundo. Por el hombre Adán y su acto, que nadie más pudo hacer, vino algo sobre nosotros. Y por este otro hombre Jesucristo y su acto, que nadie más pudo hacer, algo vino sobre nosotros. ¿Puedes ver la comparación? Pablo nos explica la necesidad de entender a Adán y cómo Cristo es la solución. Él es el postrer Adán, 1 Corintios 15. Es el cumplimiento de esa figura, Cristo Jesús. Adán era una figura de Cristo. Hay similitudes entre estos dos, ¿sí? Vamos a ver unas cuantas. Ambos eran hombres, y la diferencia es que Cristo era Dios manifiesto en la carne y Adán no. Ambos fueron hechos sin pecado. Ningún hombre entre Adán y Moisés estaba sin pecado, excepto Adán. Y él no nació sin pecado, porque no nació de mujer, sino que fue creado por Dios. Jesús siempre ha existido, Él es Dios. Ambos tenían cuerpos de carne, sangre y hueso. Cristo se vistió de humanidad. Él tuvo y tiene un cuerpo de carne. Ambos fueron nombrados por Dios. Ambos cargaban la imagen de Dios. Adán fue hecho a la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Ambos podían vivir para siempre. Cristo siendo Dios y no teniendo pecado, pues no había razón para que muriera. Él no nació dentro del linaje pecaminoso de Adán. Y Adán, pues, no teniendo pecado, pudo vivir para siempre, pero decidió pecar y con esto entró la muerte. A ambos se les ofreció dominio sobre el mundo. A Adán le fue ofrecido dominio sobre la tierra por Dios mismo, y a Jesús se le ofreció Satanás después de que usurpó ese dominio, y lo vemos en Mateo 4. A ambos les fue dada la opción de obediencia. ¿Cristo tenía que morir en la cruz porque nos debía algo? No tenía ninguna obligación con nosotros. ¿Adán tenía que comer de ese árbol? No, le fue dada la opción de obedecer. Y desobedeció Adán. Y Cristo obedeció. Ambos hablaron con Dios en un jardín. Adán andaba con Dios en el jardín del Edén. Cristo habló con Dios en el jardín del Getsemaní. Ambos escogieron la muerte para ser hechos pecado. Adán escogió desobedecer, escogió el pecado y la muerte. Cristo escogió morir y ser hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en él. Uno escogió la muerte como desobediencia a Dios, el otro escogió la muerte por obediencia a Dios. Hay similitudes, pero diferencias, recuerda. Ambos hicieron un acto por toda la humanidad. Adán hizo algo y la muerte vino a la humanidad. Cristo hizo algo y la vida vino a la humanidad. Ambos fueron malditos. Adán fue maldito como resultado de su desobediencia, fue maldito con la muerte. Cristo, al ser colgado en un madero, fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Ambos murieron por el pecado. Adán murió por su pecado, Cristo murió por nuestros pecados. Ambos trajeron algo sobre todos nosotros, imputaron algo. Hubo un acto cometido por Cristo en la cruz y por Adán en el jardín del Edén que imputó, que nos fue contado a la humanidad como resultado de este acto. Nosotros no comimos de ese fruto, nosotros no morimos en esa cruz. Fue el acto que Adán hizo y fue el acto que Cristo hizo. Sin embargo, algo fue contado al resto de la humanidad como resultado de estos actos. Como resultado del pecado de Adán, juicio vino sobre todos. Como resultado de la obediencia de Cristo, justificación por fe vino sobre todos. Está disponible para todos. Ambos trajeron algo para que reinara sobre el mundo. Por el pecado de Adán, el juicio y la condenación entraron al mundo y como resultado la muerte reinó. ¿Qué pasa como resultado de la gracia y la justicia de Cristo? Justificación por fe, vida eterna, la gracia reina, la justicia reina, la vida reina, Romanos 5:21, como resultado de este hombre, del acto de este hombre, Jesucristo. Ambos obtuvieron algo que otros no pudieron. Solo a Adán se le dio la opción de darle la entrada a la muerte o no.
A ti no se te da esa opción. Cuando naces no puedes vivir una vida justa. Él tuvo la oportunidad, tú no, porque él no tenía pecado. Tú naciste en su linaje y bajo pecado, en un mundo lleno de pecado. Así que él hizo algo que tú no pudiste hacer y el resultado no fue bonito. Cristo hizo algo que tú no podías hacer y el resultado es grandioso. Salvación, gracia, justificación, vida. De esto está tratando Romanos 5. Adán era una figura de Cristo. Versículo 15 de Romanos 5. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ya cubrimos algunas similitudes entre Adán y Cristo en el versículo pasado. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre estos dos hombres. ¿Sí? Dice, el cual es figura de que había de venir, versículo 14 y versículo 15, pero hay diferencias. ¿Sí? El versículo 15 describe el acto hecho por cada uno de estos dos hombres. Uno pecó, el otro obedeció. Uno desobedeció, el otro obedeció. El versículo 16 habla de lo imputado a la humanidad. Uno imputó juicio y otro imputó justificación. Y el versículo 17 describe el resultado de lo que fue imputado. El resultado del acto de uno es muerte, el resultado del acto del otro es vida. Vamos a leerlos. Pero el don no fue como la transgresión, dice el versículo 15. La clave aquí está en el no fue. ¿Sí? Dice que Adán es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión. Hay una diferencia entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo, obviamente. Lo que hizo Cristo fue por gracia, fue un regalo que no merecíamos, por eso se llama don, un regalo. No creo que Adán no estuviera en mente cuando comió del fruto. Adán voluntariamente pecó en contra de Dios. No fue un acto de gracia como el de Jesucristo, sino de desobediencia. ¿Sí? Entonces el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Paréntesis. Antes de avanzar, quiero señalar una palabra en este versículo que puede causar que surja en ti una suposición calvinista. Aquí se usa la palabra muchos, ¿sí? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Pregunta, ¿cuántos murieron desde Adán hasta Moisés? Todos menos uno, Enoc. Y esos son muchos, ¿no? Podríamos decir que fueron todos los que murieron. La palabra griega para muchos aquí es polis. De ahí sacamos la palabra politeísmo, así que significa muchos dioses. Sin embargo, la palabra polis puede significar todos y nos damos cuenta por el contexto. Polis habla de los muchos y se refiere a toda la colección, en este caso toda la colección de la humanidad. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿cuántos murieron? Todos. ¿Sí? Ahora, no tenemos problema con esto de que murieron los muchos y hablemos de todos, ¿sí? Obviamente sabemos que todos murieron. Pero después dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y ahí sí tenemos problema. La razón por la que a veces no queremos decir todos aquí es por universalismo. Como ya hablábamos, el universalismo es la idea de que todos son salvos, de que no hay gente perdida. Nosotros no creemos en el universalismo. Creemos que las personas salvas son aquellas que por gracia, por medio de fe, reciben el regalo gratuito de salvación de Jesucristo. Lo que está diciéndonos este versículo es que el regalo de gracia es para todos, para los muchos. Esto es, que es para todos, pero no toda la humanidad lo tiene, porque no lo ha recibido. Es dado al individuo que lo recibe, no como la salvación nacional que experimentaba y experimentará Israel, sino una salvación personal. Es diferente al regalo, entre comillas, de muerte que nos dejó Adán, en el que nacemos sin opción. Este regalo dado por Dios es recibido y no impuesto. Entonces, este don dado por Dios, este regalo, es dado a todos, pero no significa que todos lo han aceptado o lo han recibido, sino que a todos ha sido ofrecido. Este es el Evangelio, las buenas noticias, que podemos ir a quien sea y decirle que hay un regalo gratuito de parte de Dios para él o ella. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Para hacer énfasis en lo hablado, vamos a brincar al versículo 18 que dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Muy similar a lo que dijo en el versículo 15, pero en el versículo 15 usó la palabra polis y en el versículo 18 usa la palabra paz, y paz es la palabra para todos. ¿Por qué usa palabras diferentes? ¿Se está contradiciendo? No. En el 15 enfatiza al individuo y en el 18 enfatiza el todo. El como toda la humanidad entró bajo condenación por la ofensa de Adán y como
de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que no edifiques una doctrina calvinista porque dice muchos. No fueron solo unos pocos electos los que murieron, y no son solamente unos pocos selectos los que se salvan. Cerramos paréntesis. Regresamos a 5.15, Romanos 5.15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces tenemos la transgresión que vino del pecado de Adán y tenemos el don que vino de Cristo. Romanos 3:21-24 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Nos dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Tenemos justificación gratuita por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Podemos ser hechos justos gratis, sin nada que tengamos que hacer. Esto es como resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. Es por fe sin obras. En Romanos 5, Pablo habla acerca de un don, de un regalo, lo cual vimos en Romanos 3:24. Justificación gratuita, por eso dice don. En Romanos 4 habla acerca de la justificación por fe, y en el versículo 4 habla del por qué es gratis. Romanos 4:4 nos dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si obras por ello, si tu justicia no es por fe, entonces no es gratis, sino es deuda. Romanos 4:5 nos dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya aprendimos la lección de que la justicia la obtenemos por fe, es un regalo gratuito. En Romanos 5:1 vuelve a decirnos esto: justificados pues por la fe, no por obras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este don del que habla Romanos 5:15 es la justicia por fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La salvación, la justicia por fe, en el acto de gracia del hombre Jesucristo. La gracia de Dios fue demostrada a través del acto de Cristo en la cruz. El amor de Dios fue demostrado ahí también, Romanos 5:8. Entonces Romanos 5:15 nos dice: pero el don no fue como la transgresión. Hay una diferencia, ¿sí?, entre estos dos actos. A pesar de que los dos hombres introdujeron algo a toda la humanidad por un acto, hay una diferencia entre los dos. No imputaron lo mismo. Uno introdujo la muerte y el otro la vida. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si un hombre imputó algo sobre el mundo, ¿cuánto más Dios puede imputar algo sobre el mundo cuando lo ofrece gratuitamente por su gracia? ¿Ves la diferencia? Cuánto más grande es lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y volvemos a ver esta frase que vimos repetirse en los versículos pasados: mucho más, ¿sí?, mucho más abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Él no era meramente un hombre, sino Dios manifiesto en la carne. Él nos dio el regalo de la salvación por su gracia, por Cristo en la cruz. Romanos 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificaciones, mucho más fuerte. ¿Sí? Aquí tenemos otra diferencia. Con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Suena un poco confuso, pero las palabras claves aquí son: no sucede como. ¿Sí? Está haciendo una diferencia, un contraste. El don no causa lo mismo que el pecado. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El hombre Adán introdujo el juicio al mundo y todos fueron condenados. La muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:13 dice: pero el don, el regalo de salvación, el regalo de justificación por fe, el regalo de Cristo en la cruz, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don de Dios no trajo condenación sino justificación. Cuando por un hombre, Adán, el juicio y la condenación vinieron, por un hombre, Jesucristo, la justicia y la justificación vinieron. Lo que nos está diciendo es que la justificación y la condenación son diferentes, obviamente. El acto de cada uno de estos hombres trajo algo a toda la humanidad, y lo que trajeron son cosas diferentes. Un hombre trajo muerte, el otro hombre trajo vida. Uno trajo condenación y el otro justificación. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a ver otra diferencia, ¿sí? Leemos en este versículo que por la transgresión de uno reinó la muerte,
y mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si por el acto de uno la muerte reinó, por el acto de otro mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obtenemos vida por medio del hombre Jesucristo y el regalo gratuito de justicia que nos da por fe en lo que hizo en la cruz por nosotros. Todos en Adán mueren, por eso dice que la muerte reinó. ¿Qué es lo que necesitamos? Alguien que nos dé vida, resurrección. Y en 1 Corintios 15:45 dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Él puede arreglar el problema. Nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados por Adán, y Cristo puede solucionar ese problema, por el regalo gratuito que nos da por fe en lo que Él hizo. Dios le dijo a Adán que no hiciera algo y éste lo rechazó. Pensó que era más sabio que Dios, se rebeló y pecó contra Dios. El otro hombre, Jesucristo, fue obediente hasta la muerte, y debido a su obediencia, debido a su gracia, Dios le ofrece el regalo de la justicia a todos los que ponen su fe en su obra. La pregunta entonces surge: si Cristo es la solución, ¿cómo entro a Él si estoy en Adán? Y la respuesta es: por fe. Romanos 5:17 nos dice: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cómo recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia? Por fe. Romanos 5:1 nos dice: justificados por la fe. Romanos 5:2 nos dice: tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de la salvación, la gracia de la justificación. ¿Cómo tenemos entrada? Por fe. Fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Por fe en lo que Él hizo, obtengo vida, gracia, bendiciones y el regalo gratuito de la justicia. Cuando Pablo habla de salvación, él no va al programa de Israel, porque esto es algo diferente. Era un misterio, era algo que estaba oculto en el pasado. A pesar de que en las escrituras del Antiguo Testamento está la historia de Adán, Pablo explica el misterio de cómo por un hombre la muerte entró y cómo por un hombre la vida entró. Romanos 5:17 nos está diciendo que mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. ¿Recuerdas que a Adán se le dijo que tuviera dominio sobre la tierra? Y obviamente, cuando el gobernador de la tierra muere, ya no puede tener dominio. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ejercer el gobierno que dice que tendremos en los lugares celestiales? Vida eterna. Necesitamos vida eterna para poder hacer la tarea que Dios quiere que hagamos, y lo obtenemos mediante Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida. ¡Qué bendición es esta!, ¿no? Tu vida eterna ya comenzó. Desde ahorita puedes meditar en lo que harás por los siguientes millones de años, porque estando en Cristo vivirás para siempre. No puedes reinar si mueres, ¿sí? Estos son los resultados de la abundancia de la gracia dada por Cristo. Todo lo que Adán no fue, Cristo es. Siguiente versículo, Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Recuerda que esto va después del paréntesis que hizo Pablo, que comenzó en el versículo 13, y vamos a leer otra vez el versículo 12 y el 18, habiendo ya visto a detalle la información del paréntesis que se hizo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cómo es que Dios pudo darles a los pecadores vida eterna? Por la justicia de uno, Jesucristo. Podemos decir que viviremos para siempre porque hemos sido justificados en la vida de Cristo. Por la transgresión de uno, Adán, vino condenación, pero por la justicia de uno, Jesucristo, vino justificación de vida. No es por tu justicia que eres justificado. Versículo 19, 5:19 de Romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, estos serían todos los que nacieron en el linaje de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, declarados sin culpa, no acusados de pecado, justificados para poder recibir vida eterna gratuitamente. ¿Ves lo importante que es la cruz de Cristo? Es importante conocer el acto de Adán y las consecuencias de este, pero es más importante conocer el acto de Jesucristo y entender la salvación. Sin embargo, sin entender el primero, el segundo no tiene sentido. Sin Adán, sin el pecado y la muerte entrando, ¿para qué necesitamos salvación y vida? Adán es la figura de Cristo. Uno trajo muerte, el otro trajo vida. 1 Corintios 15:22 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
No es que todos son salvos, como ya lo hablamos, el universalismo es falso. Es en Cristo que todos serán vivificados. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo entramos a Cristo? Es la clave. Y la respuesta es por fe. Es un regalo gratuito del que nos apropiamos por fe en lo que Él hizo. No hay obra que tengas que hacer para obtenerlo. 1 Corintios 15:45 nos dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa esto de espíritu vivificante? Que Adán muere, porque las almas vivientes mueren, pero Cristo trae resurrección. Y después de esto habla del cuerpo de resurrección en 1 Corintios, ¿sí? Te quitas mortalidad, te pones inmortalidad, te quitas muerte, te pones resurrección. Eso significa estar en Cristo. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que podamos proclamar los beneficios de estar en Cristo a gente como nosotros, pecadores en Adán, y el cómo pueden obtener justificación por fe sin obras. Por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de recibir el regalo gratuito de justicia y salvación. Y esto es el Evangelio, y de lo que Romanos 5 nos está hablando, el cómo de nuestra salvación. Cristo murió por nuestros pecados no es solo una frase trillada, hay una razón por la que esto sucedió. Tuvo que morir por nuestros pecados por Adán, y lo que él hizo y trajo al mundo, porque el mundo necesitaba salvación. Pues bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Te recomiendo que vayas a las clases anteriores para que tengas todo el contexto de lo que se ha estado viendo en Romanos. Ya estamos por terminar Romanos 5. En la próxima clase vamos a ver los últimos 2 versículos de Romanos 5 y parte de Romanos 6. Entonces ya estamos casi por llegar a Romanos 9, así que también te invito a que veas las clases de Abdías. También ya estamos por terminar el libro de Abdías y vamos a avanzar a Malaquías. Y pues son clases de preparación para que cuando llegues a Romanos 9 o lleguemos a Romanos 9 no llegues en blanco. Vamos a tener también otra clase especial acerca de un grupo de personas que es muchas veces ignorado, que ya hablaremos de eso más adelante. Pero bueno, todas las clases ahí las tenemos en el canal de YouTube, las tenemos también en Spotify. Recuerda que los miércoles subimos a Spotify las clases que se suben. Los miércoles también tenemos las preguntas y respuestas, y pues ahí tienes todo el contenido de este canal. Y pues bueno, de mi parte es todo. Gracias por tomar el tiempo de estudiar. Dios te bendice.